3, 2, 1. Hoy en esta edición especial veraniega de Gente Supersónica estamos aquí con Sirio Simo Calatayud, que nos va a hablar de qué es la astrología, que nos muestra qué puede aportarnos, hablar del destino y el autoconocimiento y de su nueva web Astroformación, en la que podemos conocer todo su trabajo e informarnos y sentirnos mucho más felices. Ta, 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 ta. Sirio, ¡Wow! ¡Qué chula la presentación! qué guay verte aquí. Muchas gracias igualmente, Sonica. Un placer estar contigo y con tu público supersónico. Qué maravilla, tío. Esto es una edición veraniega. Estamos ya con toda esa energía, con el sol, como tú ahí, con tu sol de fondo y Sí, disfrutando, sí, de ese poder, todo lo que podemos, todo lo que podemos. sí, 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 Y, total. y necesitaba hablar contigo de nuevo, porque tú abriste el programa de Gente Supersónica del 2020, cuando aún lo estábamos Ah, haciendo en la radio de ajá, Manises, que sí. luego a todos los acontecimientos que todos conocemos nos llevó a hacerlo desde casa. Ujú, Esta es la edición casera, pero tú abriste el programa en radio, Manises, y ujú. hablamos mucho del 2020. Yo estaba muy emocionada y te decía, Sirio, 2020, qué número tan bonito. Y tú me dijiste un par de cosas que me alucinaron y dijiste, este es un año de posicionamiento. Hay que posicionarse personalmente. Y yo me quedé con eso y digo, y después de medio año digo, tengo que hablar con Sirio otra vez. Sí, 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 fue encantadísimo. Sí, recuerdo que el 2020, por ejemplo, si coges el 20 y lo llevas al tarot, tienes la carta del juicio final, que es cuando sale la lámina de los muertos salen de las tumbas y es una metáfora de muerte, pero también de una posibilidad de renacer, es decir, de darle más sentido a la propia vida, ¿no? Y es un año un poco así, que realmente sí que se resume bastante bien, que es un año en el que hay grandes oportunidades evolutivas, pero no es una energía especialmente ligera. Podríamos resumirlo así. Y después entrando en materia. Ya nos vamos dando cuenta, ¿no? Ostras, yo me he acordado mucho de ti todos estos meses. Bueno, de hecho hemos hablado también por teléfono en algún momento. Y no, Claro. no, ligera la energía no es, pero de posicionamiento, absolutamente. ¿Sabes lo que pasa? Que tenemos, a ver, lo más significativo, realmente los movimientos importantes a nivel colectivo nos lo dan los planetas lentos, que son Urano, Neptuno, Plutón, Saturno, Júpiter. Y claro, es que tenemos una energía de Capricornio muy fuerte. Tenemos Saturno, Plutón y Júpiter en Capricornio, y Capricornio es el arquetipo del jefe, de la autoridad, de la política, de las estructuras de poder. Entonces, claro, ¿qué pasa con la humanidad? Con la humanidad, una de las cosas que pasa es que nos hemos acostumbrado a delegar la autoridad, la responsabilidad y las estructuras, ¿no? Es como que nos llevamos un botón y nos despoco de la marcha, ¿no? A veces protestas más, otras menos, pero como que, bueno, ya irán haciendo los políticos o las multinacionales o lo que sea. Y posiblemente ese movimiento haya caído en un extremo, ¿no? Y puede que las organizaciones mundiales y quizá no nos representen al ciudadano como deberían, ¿no? Y en todo caso, astrológicamente, estos tres planetas tan potentes en Capricornio son una llamada a asumir una responsabilidad mayor ante las cosas que pasan en el mundo, ¿no? Y como, no, ya lo hará, no sé, la Organización Mundial de Salud o la política o el presidente, no, no, tenemos que tener una implicación más adulta y más madura respecto a las cosas que ocurren en el mundo, ¿no? Y eso es algo que nos va a llevar un tiempo de lograr a los humanos, pero se está, creo yo, evidenciando que no podemos seguir delegando a ver, en la gente más rica del mundo que ha creado las estructuras,
porque sus intereses no tienen por qué coincidir con el del ciudadano de la calle. Exacto, qué interesante. Y tú eso lo puedes leer a través de los astros, madre mía. Eso Claro. está. Tú, Sirio, ¿cómo? ¿Te puedo hacer una pregunta autobiográfica? Sí, lo que tú quieras. Me interesa mucho cómo te nace el interés por la astrología y quién fue Ujú. tu fuente de inspiración y cómo ves, ¿no? Cómo te vas desarrollando, ¿no? Si nos quieres contar un Vale. poquito. Claro, pues la verdad es que en mi caso los temas espirituales llegaron en mi tierna infancia. No es algo que haya descubierto de adulto, sino de muy niño. Mi padre y mi tía tenían ya muchas inquietudes espirituales. Me crié en un caldo de cultivo muy de hablando del ego, del ser, del alma, de cómo trabajarse interiormente. Y, o sea, era como que a mí no me hablaban de fútbol o de... Se me hablaba de todo esto, ¿no? Y al mismo tiempo, probablemente mi alma ya venía con mucha inquietud en esa dirección, ¿no? Entonces, en mi caso se sumaron las dos cosas. Un caldo de cultivo cultural, espiritual, más un alma como la mía muy, muy ávida de evolucionar y de comprender, ¿no? Entonces, la astrología, pues yo con 6 añitos ya iba con la astrología, porque me Oh, crié con libros de astrología, de numerología, de tarot, de I Ching, de todo. Y yo de niño madre. ya decía, algún día tendré un centro espiritual, que lo he tenido 11 años, y lo he cerrado, de hecho, en esta etapa. Y, y bueno, entonces, dentro de todas las herramientas que fui encontrando, pues la astrología es una de las más profundas que he encontrado. O sea, dentro de las herramientas espirituales que incluyen una comprensión mental, sin duda la astrología es la más potente. Es absolutamente increíble. Es decir, la gente eh, pensamos cosas como, jolín, ¿cuántas veces no hemos dicho? ¿Y si viniéramos con un manual de instrucciones, con lo complicado que somos? Ya podríamos traer un manual, ¿no? Y ojalá hubiera una guía que nos dijera en cada momento qué es lo que la vida quiere que integremos, que entendamos. Bueno, pues todo eso, que es espiritualmente un ideal inmenso, ¿no? O sea, oye, ojalá yo pudiera conocerme en profundidad, saber qué es lo que tengo que equilibrar, a qué he venido en la vida y en cada momento qué es lo que detrás de cada circunstancia realmente estoy teniendo que recolocar y integrar y entender a nivel interno, ¿no? Pues resulta que todo eso está codificado en la ciencia llamada astrología. Wow, qué bonito es, qué bonito es. Vamos, clarísimamente tú sabes con un par de datos, ¿no? De la persona de nacimiento, de dónde y tal, crear una carta astral, ¿no? Y descodificar un Claro. poquito de información. De hecho, a mí me regalaste esa información cuando viniste a la radio, Uh -huh. que fue muy bonito y me dijiste cosas que son absolutamente ciertas, ¿no? De los elementos, ¿no? Uh -huh. Bueno, al final he acabado viniéndome a vivir muy cerca del mar porque sentía que me necesitaba esa energía, Uh -huh. ¿no? Cosas que comentaste sin habernos visto mucho antes y qué interesante es saber todo eso, ¿no? Para sentirse más, pues mejor, ¿no? Más tranquila, más... también necesitamos cerciorarnos de todo eso, ¿no? Yo esta semana pasada tuve que ir a Madrid, Uh -huh. pleno verano con casi 40 grados, y yo siento allí, sientes el cemento, sientes la tierra, sientes que no hay aire, que no hay agua, que no hay... Sientes... Yo me siento completamente extraña ya en esos lugares, ¿no? Y doy gracias por haber encontrado un poco... Uh -huh. Pues mira, lo que acabas de comentar es bastante simple y trascendente. Yo creo que a ver, estás hablando de la conexión con la naturaleza Mm, y en el fondo toda esta crisis mundial tiene mucho que ver con lo que nos hemos alejado de la naturaleza. mm, Quizás no seamos conscientes
de que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Porque lo vivimos como un tema de salud o medio de política, según cómo lo enfoquemos, ¿no? Pero en el fondo, el humano, eh, adentrándose en una era tecnológica que trae mil regalos, porque qué duda cabe que simplemente hacer una llamada a la otra punta del mundo es algo increíble, o hacer en un segundo acceder a muchísima información. Es decir, son herramientas muy poderosas y muy de agradecer. Pero el poder de la tecnología tiene su sombra y no se nos está educando para tomar conciencia de los peligros de esa sombra, ¿no? Mm. Entonces, Urano, que la tecnología se representa por Urano, eh, nos está llevando a ser cada vez personas más viviendo en la mente, aquí arriba, Ujú. y más desconectadas del cuerpo y de la naturaleza. Wow. Entonces, claro, el problema radica en que al dejar de nutrirnos, de abrazar a un ser humano, de jugar con un niño, con un perro, de bañarse en un lago junto a las luciérnagas, es decir, al alejarnos de la vida real, porque nosotros somos vida y solo nos podemos nutrir de vida, al alejarnos y meternos dentro de cemento y campos magnéticos súper fuertes y poca energía de vida, poca montaña, poco lago, lo que ocurre es que nos vamos subiendo a la mente, que se va volviendo demente, se va volviendo loca porque falta energía de vida en este circuito energético que es el cuerpo, ¿no? Y los conflictos a los que va yendo el mundo tiene que ver con la responsabilidad de volver a la naturaleza, Claro. a la montaña, al lago. Quiero decir, en el fondo es tan sencillo como que los ideales espirituales de reconexión, de tener salud, de tener una conciencia amorosa, Claro. de equilibrada, o sea, ser buena gente y ser equilibrados no es posible con una absoluta desconexión de la naturaleza como viene ocurriendo. Entonces es normal que se precipiten muchos problemas en la sociedad Claro. de egoísmo, de crueldad, de muchas cosas mal hechas. Madre mía. Yo sé que tú te has criado en parte en Ibiza, me comentaste en la primera entrevista, y ¿qué recuerdos tienes o qué energía llevas de allí? Pues mira, le guardo un amor muy grande a Ibiza, que es una isla escorpiana con un lado muy espiritual. El marketing lo suele enfocar con el lado más frívolo, ¿no? De fiesta, droga, sexo. Pero Ibiza tiene una radiación energética espiritual muy potente, se te reconecta mucho con tu sentir. Cosa que las islas, al tener tanta agua, te conectan más con tus emociones internas y por tanto te dan una oportunidad de crecimiento. Y bueno, ahí he vivido mis experiencias como muy místicas, de conexión con las estrellas, de conexión con el mar, de momentos muy tántricos, de mucha energía, de mucho alineamiento cósmico. O sea, muchas revelaciones que podríamos llamar místicas, que trascienden la lógica, las he vivido en mi amada Ibiza. Oh, ¿estás en contacto con Ibiza? ¿Vas de vez en cuando? Ya me toca ir. Ahora llevo 3 añitos sin ir. 3 añitos. Ay, bueno, yo también quiero ir, yo necesito ir a Ibiza. De hecho, mi hermana, después de viajar mucho por el mundo, se ha ido a Ibiza, le ha llevado su camino hasta Ibiza, así Ajá, que no muy tarde voy a ir. qué bueno, qué Hay bueno. que ir, hay que ir. Como cantaba Pablo Milanés, ¿no? Amo esta isla, soy del Caribe, jamás podría pisar tierra firme porque me inhibe. No me Ole. hablen de continentes que ya se han abarrotado. Usted mira a todos lados y los ve lleno de gente. Ya lo decía Ole. Pablo Milanés. No, es muy interesante. Y la inspiración y en estos momentos yo me doy cuenta de que voy huyendo de encontrarme con muchas personas, ¿no? De hecho, también en familia con niños pequeños, ahora estamos siempre tirando hacia la naturaleza, hacia el mar, hacia lugares
pues tranquilos y de inspiración y de aire, de Claro, respirar oxígeno. claro. Y eso Ujú. a mí me impresiona mucho que ahora a nivel, digamos, también político y de derechos humanos no se nombre. Aquí en el país en el que estamos eso no tiene ninguna importancia ni valor. El valor del respirar oxígeno, el valor del aire. Yo es que soy cantante, entonces para mí el aire es, aparte del agua, el aire es yo lo quiero, lo necesito. Entonces, a mí eso me causa mucha impresión. Hablando con compañeros de Alemania, donde he vivido 20 años, que allí sí que, pues, la gente está muy concienciada y a pesar de todo lo que está ocurriendo, les han permitido en todo momento salir a la naturaleza a pasear y a respirar aire y a los bosques, el núcleo Ujú. familiar, o sea, yo no sé por qué aquí eso no está apreciado o la gente no se cuestiona qué es la medicina que necesitamos, ¿no? También. Pero bueno. Hombre, pues lo que estás planteando es sin duda uno de los puntos más importantes a reflexionar en la humanidad en este momento, ¿no? Mm. Cuando está habiendo un movimiento desde ciertos gobiernos eh, pidiendo a la población que vaya con mascarillas, pues bueno, la verdad es que hay muchísimos motivos médicos para llegar a una conclusión bastante rotunda y bastante clara de que es una barbaridad. Y no lo digo yo, lo dicen muchos médicos. Quiero decir, cuando una persona tiene una enfermedad contagiosa que puede transmitir tosiendo, pues evidentemente, oye, como cuando tienes gripe, oye, quédate en casa, no salgas, si te interaccionas con alguien no le tosas, si no está muy claro ponte una mascarilla, pero hacer que la gente sistemáticamente, la gente sana lleve mascarillas es sencillamente una barbaridad. Es una barbaridad médica y es una barbaridad social y ética. Es una mordaza a nivel ética. Fíjate que si cogemos el hecho de las mascarillas, es curioso, como mínimo es curioso, a mí me parece muy representativo que confluya un movimiento de censura, porque estas normas que han salido últimamente, ¿no? En este año, en España especialmente, ¿no? De censura de lo que llaman teorías conspiratorias o fake news, ¿no? Es decir, cuando los gobiernos y las plataformas deciden que enfoques diferentes a su versión oficial no son dignas de aparecer y deben ser censuradas, porque si te quitan un vídeo lo están censurando. O sea, no se conforman con decir no estamos de acuerdo, pensamos que esto está equivocado, que es ignorancia. No, lo censuran, ¿no? Entonces, cuando movimientos políticos de las estructuras de poder censuran flujos de información de la población y al mismo tiempo amordazan a la población, a mí me parece que es un movimiento que tanto en el punto de vista práctico, como es censurar los vídeos y las redes sociales, como en el simbólico, están diciéndote guarda silencio ante las injusticias que se están moviendo desde las élites de poder. Ahora bien, aquí hay, claro, es un tema muy complicado porque evidentemente los medios de comunicación tienen mucho poder en la configuración del pensamiento de la masa. Claro. Porque, no sé, qué decirte, tú y yo podemos dar una charla y moverla, pero cuando ellos tienen pues muchísimos canales de televisión las 24 horas del día vendiendo su versión de los hechos, pues evidentemente el poder de convencer a las masas es muy grande. Pero fíjate que al mismo tiempo están censurando cuando la versión es distinta a la de ellos. De todos modos, Sirio, es muy interesante el hecho de que cuando hay una cierta posibilidad económica y yo pienso que está bastante generalizado en el mundo las personas o familias que se pueden permitir una segunda vivienda en el campo o la gente que pues
a ver, no me gustan las denominaciones de ricos y pobres o algo así, ¿no? Pero sí que el que se puede permitir, aparte de su piso en la ciudad, un chalet en algún sitio, se lo permite y lo utiliza. Y en estos momentos, claramente, las élites están bastante, me imagino, cómodas, estupendamente, donde sea, en el mar o en la montaña o en una isla privada o en un yate, en el mar. Quiero decir que ahí no cabe duda de que vas a estar rodeado de agua, respirando un aire maravilloso, con los céspedes. Y a mí eso es lo que me parece muy preocupante, que hay mucha gente que no se pueda a lo mejor permitir estar en lo que es la madre naturaleza, que para mí es la medicina básica, en el silencio, rodeado de árboles o cerca de agua, y protegiéndose o siendo preventivos de algún modo. Y en cambio, los medios eso como que no se le da ninguna importancia. Incluso hubo gente que en aquel momento complicado tendió a irse a su segunda residencia al campo con los niños pequeños y se lo prohibieron, ¿no? Cuando estaban ya de camino, las autoridades les decían que se volvieran para atrás, cuando ya habían hecho la maleta con los niños, con el perro, con... Quiero decir que qué intención, Yo creo que cada uno puede decidir lo que le hace sentirse bien. Si a ti te hace sentirte bien estar encerrado y viendo la tele y todo eso, pues está guay. Pero si a ti te mola más estar, que te dé el aire y todo eso, estar corriendo por ahí sin molestar a nadie ni, como dices tú, toserle a nadie en la cara, pues a mí me parece una cosa muy clara, ¿no? Sobre todo si vives Ujú. con niños pequeños, no sé. Claro. Eso, eso debe estar escrito en algún libro de derechos humanos, en algún sitio, ¿no? El derecho a estar en la naturaleza o el derecho a, no sé. Claro, a ver, evidentemente, o sea, estamos en un movimiento político eh, de ataque a muchas constituciones y derechos humanos, quiero decir, pero además inconfundible si uno se para a observar. Lo que pasa es que aplican una narrativa, porque esto se llama narrativa, porque al final las televisiones narran la historia que les interesa, desde el enfoque que les interesa. Entonces, cuando tú a los ciudadanos los confrontas con su sentido de la responsabilidad colectiva y les haces creer que si, por ejemplo, no se ponen una mascarilla para ir por la calle, están siendo crueles con el género humano, están siendo egoístas, están perjudicando la vida de los demás, si les hacen creer que por ir a trabajar eres un delincuente, etcétera, etcétera, pues la gente tiende a obedecer y a creer que, bueno, que lo hace por el bien de la humanidad, ¿no? Y si alguno resulta que se ha informado y no lo ve claro y no le parece que esto sea justo ni que sean medidas apropiadas para lo que se supone que tal, pues por si acaso te plantan multas de 100, 600 euros, lo que haga falta, ¿no? Y a veces Eh, con medidas policiales muy drásticas en algunos casos también, ¿no? Difíciles, difíciles. Yo creo que al final es interesante intercambiarse y el que haya vivido en otros países, pues compartir información e intercambiarse. Yo sé que a muchos compañeros, por ejemplo, de Alemania, todo esto les suena chino. O sea, no se pueden ni imaginar pues las formas, ¿no? que puede haber aquí o en otros lugares. Yo sé que en Estados Unidos, aunque allí ha sido polémica la cosa, también hay mucha gente que tiene otro sentir, ¿no? Es todo complicado. Siempre en nombre un poco del sistema y de la economía y de lo material, de lo que ahora mismo, ¿no? Era siempre el discurso de es que no hay suficientes hospitales o camas o no sé qué, ¿no? Hay que ayudar a todos, tal. Pero es que yo pienso bueno, pues que la naturaleza es muy importante y arrimarse al aire puro y fresco y si tienes la posibilidad, pues mantenerte sano de ese modo, ¿no? Eh, Ujú. Claro. bueno, me estoy Sí, alejando un poco del tema de la astrología, pero me parece muy importante entender
también contigo, ¿no? Ujú. Pues lo que estamos sintiendo. Podemos hacer diferentes entrevistas y ir fluyendo. Eh, a ver, de lo respecto a lo que estás comentando, mm, a ver, si hablamos de enfermedades respiratorias, lo que es obvio es que el aire puro, libre y natural es incuestionable. Quiero decir, es incuestionable que estar respirando en una playa o en un monte es sano. Claro. Sano. Si tienes cualquier cosa de los pulmones, es sano. Entonces, cuando se llevan a unas medidas donde se puede denunciar a una persona por estar solo en una playa o en un campo, se evidencia algo muy sospechoso, pero mucho. Es complicado, ¿eh? Es complicado. Sirio, pero es que además de toda la vida, se conocen esos lugares de aguas termales, los lugares de cura, donde han ido siempre las familias con posibles a pasar los veranos. Quiero decir que en España hay balnearios maravillosos donde de toda la vida, y en Alemania también, cuando tienes un poquito de asma, un poquito de bronquitis, no sé qué, te mandan ahí. En Alemania y encima te pagan la cura. Hay el sistema de seguridad social cuando tienes que curarte de algo de alguna dificultad respiratoria, te pagan una semana en un balneario en el mar. Mm, claro, pero hay que entender algunas cosas, Mica. La gente más poderosa del mundo, que por cierto se mueve en sectas, eh, como por ejemplo la masónica, tienen unos intereses muy diferentes al pueblo. O sea, hay que entender que los intereses de las élites más ricas y poderosas del mundo, los dueños del dinero y de todas las estructuras, que vemos muchas estructuras, muchas organizaciones, pero al final acaban en pocas manos, lógicamente no, sus intereses no confluyen con el del ciudadano, viven en un mundo diferente al nuestro. Entonces, en el sentido de que las leyes son para limitarnos a nosotros, ellos viven otra historia, ¿no? Entonces, esta estructura según la cual las leyes, todas las leyes y todas las dinámicas las han creado los dueños de la riqueza, ha hecho que al final la realidad es que el ser humano como pueblo no está representado. Y en momentos, o sea, es decir, hay que entender que para que los que tienen el poder arriba lo mantengan, hay cosas tan sencillas como que tienen que mantener al pueblo asustado. Pero esto es siempre, eso es así. Quiero decir, la función de un gobernante que tenga como prioridad perpetuarse en el poder y no tenga como prioridad hacer feliz a los ciudadanos, si su prioridad es perpetuarse en el poder, lógicamente le conviene que los ciudadanos tengan miedo y proponer las medidas que vayan a solucionar esos problemas. Entonces crean un problema, generan un miedo a una guerra atómica, a una pandemia, a un meteorito, al hambre en el mundo, a la descongelación de los polos, a que el sol nos abrace, a que, quiero decir, generan un pánico en los ciudadanos, como nos han educado para ser niños pequeños, les pedimos soluciones y sus soluciones, lejos de liberarnos, nos crean más control. Pero ha pasado, hay una cosa muy importante ahora, que se va a evidenciar más cuando Plutón entre en Acuario. Pero, claro, lo que ha cambiado mucho, mucho, aunque el ciudadano no se haya dado cuenta, es que hoy en día está inventada ya una tecnología muy avanzada en el mundo. Eso significa que tienen acceso a inmensas cantidades de ejércitos de robots sin el problema de ético, porque tú a un militar le puedes pedir que vaya a una guerra, pero si tú le pides a un militar que te extermine a un pueblo, antes o después te va a decir, yo soy un ciudadano y tengo conciencia, lo que me estás pidiendo, joder, no tengo nada claro cumplir esta orden. Pero si tú tienes un ejército de robots, eso es otro tema, porque los programas y punto. Y luego tienen toda la inteligencia artificial. La inteligencia artificial que está creada hoy en día es tan potente que equivale a tener un espía para cada ciudadano. Y por eso tenemos los móviles. Quiero decir, la gente no es consciente
de lo que implica que la tecnología de los gobiernos pueda literalmente analizar a cada ser humano y saber qué decirle, qué proponerle. Entonces, ¿por qué toca toda esta red del 5G, ¿no? Algo hemos oído del Eso 5G, es 5G. lo que está ocurriendo en China, ¿no? En Oriente. Que allí parece ser que a través del móvil ya se puede ver si, ¿no? Tal y cual, si has buscado fiebres altas o no sé qué, Correcto. enseguida ya te llega o no sé cuántas de que no puedes salir de casa, no sé qué. Eh, Eso es una locura. Eso es una locura muy grande. Claro. Yo que vivo Acabas de aquí, nombrar algo muy importante. yo que vivo aquí al lado de la huerta valenciana y conozco gente de la huerta y del campo que no tienen ni móvil, no tienen ni móvil y flipan en colores. Claro. Yo me encontré a una señora, no Pero te el quiero interrumpir. mundo... La primera vez que fuimos a Perdona. pasear con todo esto, que fuimos hasta el mar, la primera vez que llegamos al mar, aquí hay unas casitas de pescadores, de estas muy antiguas, que se va la gente ahí, que se puede vivir ahí, que están al borde del mar. Y justo cuando fuimos hasta allí, nos cruzamos con una señora muy mayor que vivía en una casa de esas. Y le pregunté, ay, tal, qué suerte tiene usted, usted vive aquí. Y me dice, sí, sí. Digo, pues lo habrá pasado de maravilla ahora toda esta semana, tal. Y me dice, sí, sí, sí. Y digo, pero usted aquí no ha tenido que meterse en casa. ¿Yo? ¿Por qué? No se había enterado de lo de la pandemia. Ah, ¿no? Buah, qué maravilla. Pues mira. Y digo, pero si Sí, no sí, nos sí, eso es dejaban un buen salir. resumen. No nos dejaban salir. La señora, ah, sí, estaba esto muy tranquilo, es verdad, tal. Qué maravilla. Pues mira, sí, apagar la tele es un camino muy directo a y vivir un poco alejado en la naturaleza. Pues sí, Sonica, has nombrado a China. Eh, a ver, China es la economía más importante del mundo y vivimos en una sociedad globalizada. Es decir, las economías de los países son muy interdependientes unos de otros. Pero claro, eh, aquí nos encontramos con un problema muy grave y es que ningún país, los gobernantes de los países no quieren estar en conflictos con China porque lógicamente al ser la nación más poderosa del mundo que está destronando a Estados Unidos, lógicamente te interesa tenerlas a buenas para que no te hunda económicamente, no te ataque, no te haga bloqueos, etcétera. Pero al mismo tiempo que te interesa llevarte bien con China por cuestiones económicas y políticas, resulta que China ya hace mucho que es una dictadura muy potente. O sea, están viviendo una dictadura controlada tecnológicamente a lo bestia. O sea, tienen una tecnología muy avanzada aplicada para controlar milimétricamente a cada ciudadano. Claro, eso no tenemos ni concepto. Nosotros, cuando pensamos en una dictadura, nos imaginamos algo más rústico. Pero es que con la tecnología precisa, el nivel de control que se puede tener de la ciudadanía es muy grande. Entonces, claro, pues por ejemplo, espiar todo lo que ves en Internet, cualquier cosa que busques, lo que dices, lo oye tu móvil, lo que tiene delante tu móvil de la pantalla, lo tiene, el dónde estás localizado lo tiene, quiero decir, que estamos, y cuando nos metan un chip conectado tecnológicamente, pues ya ni te cuento. Entonces, el problema que estamos viviendo es que están buscando una globalización hacia el modelo chino, que es una dictadura a través de la tecnología. Y al mismo tiempo, una cosita más, al mismo tiempo, como ya tienen toda la tecnología de la inteligencia artificial y robótica, ello implica que no necesitan tanta mano de obra. No lo necesitan porque lo puede hacer cualquier robot o cualquier ordenador. Entonces significa que sobramos personas. Sobramos muchas personas porque no somos necesarias desde el punto de vista de la élite de poder. Por eso llevan tantos años hablando de que somos demasiados. Que no es verdad, porque si tú los repartes en el planeta sigue teniendo espacio súper de sobra. Lo que pasa es que estamos hacinados en las ciudades. Exacto, exacto. Vuelve al campo y verás cómo sobra espacio. Exacto. Sirio, entonces me estás diciendo que hay que ocupar el espacio rural. Eso es lo que tenemos. Indudablemente, indudablemente. La solución a las crisis que están viniendo
desde el punto de vista del ciudadano, pasan por regresar a la naturaleza, y eso tiene que ver con más cosas, tiene que ver con aprender a llevar un huerto, tiene que ver con convivir en los ciclos naturales, tiene que ver con volver a sentir la energía de una montaña, la energía de un lago. Es decir, estamos llegando a un punto, no diré de no retorno, pero peligrosillo. La humanidad es excesivamente adicta a las pantallas. ¿Esto por qué no se dice? Porque los que gobiernan el flujo de información no quieren que miremos ahí. Pero es un verdadero peligro, o sea, somos adictos, drogadictos literalmente, como cuando un yopti se inyectaba heroína cada X tiempo, nosotros lo hacemos con los móviles, con las pantallas. Entonces, esto que es una herramienta, debería ser Internet, debería ser una herramienta súper útil y poderosa, se ha ido de control y ha robado el tiempo y el espacio para que los seres humanos nos abracemos, riamos. Entonces, el golpe final de esta campaña de hacernos adictos a la tecnología es prohibirnos abrazarnos. Porque si tú educas coges a los niños de ahora y los educas sin que se puedan tocar, sin que se puedan jugar, sin que puedan conectar, y los haces ineptos e incapaces de saber desarrollarse afectivamente, lógicamente van a caer mucho más profunda en la adicción de las pantallas tecnológicas. Claro. ¿Y quién controla esos juguetitos? Las élites que los han fabricado. Pero, ¿sabes una cosa, Sirio? Es muy interesante lo que cuentas, que las élites... te he perdido. He perdido tu imagen. ¿Me estás oyendo? Sí, yo te oigo, pero no te veo. Ah, pues A yo ver, tampoco si te el veo. vídeo está detenido. Sí, Perdón, que es que no sé qué he tocado. será Ahora el sí que te veo. botón. ¡Las élites! ¿Nos están escuchando, Sirio? Oye tú, que lo de esto va, madre mía, qué programa, por favor. Ay, Dios. Yo no estoy hablando mucho de astrología, pero voy fluyendo y me parece muy interesante cómo se ha enfocado. Es que, a ver, ahora es lo que se me pasa por la cabeza y hablando contigo va a descifrar un par de cosas, pero a ver, si quieres, digamos, tu visión, dinos pues no sé, ¿cuándo va a cambiar un poco esto? Tú lo puedes saber. ¿Cuándo? Vamos a hacer algún comentario astrológico si Por quieres. favor. Sí. Vamos a ver. A ver, la cosa está complicada y hay dos factores que nos llevan a esto a nivel astrológico, dos factores principales. Una es la conjunción de Plutón y Saturno, que cada vez que ocurre en la humanidad se producen desgracias, y desgraciadamente las élites de poder conocen la astrología y la usan. Quiere decir, cuando saben que la energía es tensa... Eso te iba a decir que normalmente en la historia sabemos que los reyes tenían un astrólogo personal. Por supuesto. Qué fuerte. Entonces ellos, cuando saben que hay una energía que predispone a una tragedia, la preparan, la estructuran y la mueven. Y de forma que tienen un impacto mayor. Claro, eso se compensa por Júpiter, que debería... Ahora estamos, a nivel espiritual, estamos en la toma de conciencia de la corrupción de las estructuras de poder. Si Capricornio representa las estructuras, Saturno también representa las estructuras, los organismos, la política, las multinacionales, todas esas estructuras tan potentes. Plutón, que está en conjunción, representa lo podrido, la putrefacción, la corrupción, el satanismo, lo más oscuro que uno podría hacer, ¿no? Pues, oye, es que le meten una sustancia a la comida o a un medicamento y te envenenan y ganan miles de millones. Pero de verdad, ¿cómo pueden hacer eso porque ganan más dinero? Pues lo hacen. Bueno, entonces Júpiter está en contacto con ese Plutón y ese Saturno. Entonces, Júpiter lo que nos lleva es, como humanidad, a tomar conciencia de hasta qué punto la parte sombría
se ha apoderado de las estructuras de poder del planeta. Entonces, lógicamente ese Júpiter nos ayuda porque nos está ayudando a tomar conciencia. De hecho, en la pandemia, la cantidad de gente que ha tomado conciencia de que algunas cosas de las estructuras de poder son manipulaciones muy, muy graves, es mucha la gente que está tomando conciencia. Pero al mismo tiempo, ellos están usando la energía expansiva de Júpiter para tratar de expandir su reinado plutónico y sombrío. O sea, las élites que pertenecen a sectas que podríamos llamar satánicas están intentando instaurar un reino satánico. ¿Por qué? Porque lo que espiritualmente está pasando es que nos adentramos al final de un paradigma. Nosotros estamos entrando a un nuevo paradigma de conciencia, es decir, energéticamente el ADN y la humanidad le toca dar un gran salto de conciencia y eso implica percibir la realidad desde otro enfoque muy renovado. Entonces, los que tienen la información de que eso va a pasar, lo que hacen es anticiparse. Y antes de que este sistema capitalista, injusto, donde hay hambre en el mundo, donde nunca tienen interés en solucionar el hambre, ni tienen interés en que los niños no sean violados, ni la humanidad esclavizada. Bueno, como el flujo de información gracias a Internet, que ellos lo crearon para controlarnos, pero el ciudadano lo está utilizando para informarse. Entonces, como ellos saben que este sistema se está derrumbando porque ya no pueden censurar de una forma eficaz todas las barbaridades que hacen, pues lo que ocurre es que ellos quieren derrumbar este sistema sabiendo que el pueblo va a colaborar en derrumbarlo porque sabemos que es injusto, pero lo que van a hacer es aprovechar ese impulso para crear otro nuevo, pero creado por ellos, que lógicamente va a ser una narrativa de esto va a ser más justo, más social, esto es un amanecer maravilloso, pero no es verdad, porque va a ser tratar de mantener en las mismas manos el poder. ¿Tú te acuerdas, no sé si habrás visto televisión, pero cuando estábamos en casa, ¿no? ¿Sí? De los anuncios, cuando ¿Sí? nos volvamos a ver, los abrazos serán más fuertes, los besos serán no sé cómo, a los que quieras los querrás más. Y era un Sí, anuncio de morcilla de Pamplona, ¿sabes? Eran todos sí, los anuncios así, ¿no? Y ahora los abrazos no son más fuertes, los besos no son más tal. claro. Bueno, pero oye, qué interesante, hay que poner un astrólogo en tu vida. Pon un astrólogo en tu vida. Fíjate, tenemos a Marte y a Quirón en Aries. Esto es bastante importante en este momento, porque Marte está en cuadratura a Plutón y esto es un aspecto muy tenso que nos habla de, ¿cómo te diría yo? Marte-Plutón tiene que ver con la agresividad, el instinto de superación y de lucha, y nos habla de tensión. Quiero decir, y esto, lamentablemente, en los meses que queda del año se va a ir haciendo más fuerte. A mediados de octubre será cuando esté a máxima energía. Quiero decir, entonces, por una parte, tenemos a Quirón en Aries, que está debilitando nuestro sentido de individualidad. Y de hecho, claro, tu sentido de individualidad, cuando a veces no te dejan ir a por la calle, o no te dejan respirar libremente, o no te dejan abrir tu negocio, o no te dejan abrazar a tu pareja sin ser sospechoso de no sé qué, pues lógicamente tu individualidad está herida. O sea, tu sentimiento de empoderarte de una forma fluida y natural ha sido gravemente cuestionada, ¿no? Entonces ahí tenemos ese Quirón en Aries debilitando la espontaneidad individual, porque te están diciendo que hay muchas cosas que nos nacerían naturalmente y que no podemos hacer, como respirar, pasear, trabajar, abrazarse, en fin. Entonces, ahí tenemos, han aprovechado la energía de ese Quirón. Pero al mismo tiempo, Marte, aspectando a Plutón, nos está retando a recuperar ese empoderamiento desde un punto de vista de aportar a un colectivo. Claro, ahí el tema está, vamos a usar esa energía de Marte-Plutón tan poderosa para vibrar en el miedo y en la frustración, o vamos a defender lo que sintamos que es justo.
Y claro, al mismo tiempo, para defender lo que es justo, tendremos que estar bien informados sobre qué está pasando y qué es justo. Para eso tenemos al nodo norte conjunto a Venus pasando por Géminis. Todo el resto del año el nodo norte va a estar en Géminis. El nodo norte nos marca un clic interno, una brújula muy importante. Entonces, que el nodo norte esté transitando Géminis, lo que le está diciendo a la humanidad es, oye, hacer el favor de amar, está también Venus, amar el aprender y el informaros. Y no para informarse no basta ver la tele. O sea, tú puedes ver la tele y ver lo que dice el gobierno, y por supuesto que sí, pero no es bastante. Porque nos guste o no, nos dan la versión que les interesa. Y de todos Entonces, modos, Sirio, de todos modos, a quien le guste ver la tele, que la vea, pero se puede ya hoy en día a través de internet ver la tele de mogollón de países. Tú puedes ver la tele de Alemania, la tele de Francia, la tele de Estados Unidos, la tele de quien tú quieras ver, la de los africanos. correcto. Y hablar con todo el mundo, hablar con gente de muchos Eso es. países. Eso es. Eso es. Y Son bueno, las y de muchos verdades. países, y luego hablar con los urbanitas, y luego hablar con la gente del campo. Claro, Que no claro. tienen nada que ver las opiniones ni el sentimiento hacia las cosas. La gente del campo está mucho más tranquila. La gente Ven del menos campo, la tele, por tanto le meten menos miedo. hombre, la gente del campo además tiene otro tipo de percepción, como tú decías, la percepción a través de la tecnología es de impaciencia hoy en día, porque hasta en los niños se ve que si no se enchufa el móvil ya les da un ataque. Sí, Y en cambio la gente del campo sabe lo que es la paciencia. La gente del campo sabe que correcto. hoy pongo la semilla, pero hasta dentro de cuando sea tendré un cultivo. O sea que es que a Cierto. mí me parece que la mentalidad urbanita que hay ahora mismo, quizá que está predominando, nos está llevando a sentir de un modo que hay que arrimarse a la gente que vive con la naturaleza y que arrimarse a la gente que... Perdona que te haya interrumpido. No, 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 sí, me encanta tu reflexión y estoy de acuerdo. Eh, a ver, espiritualmente, quiero decir, si consideramos que la vida tiene un sentido espiritual y que al final la verdad y la evolución se abren camino, entonces tendremos que considerar que todo este proceso de purificación va a llevar un tiempo y no se puede solucionar de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, está claro que las cosas no están cerradas. Quiero decir, los intereses, hay una parte de las élites de poder que tienen unas agendas bastante oscuras que incluyen enfermar a la población, diezmarla, asustarla y limitar su libertad, como demuestran los hechos. La gente, si quiere simplificar las cosas, tiene que escuchar menos los argumentos y escuchar más los hechos. Los hechos es que están hundiendo las economías prohibiendo trabajar, los hechos están que te están enfermando, evitando que respires aire libre y evitando incluso cosas como ir a los gimnasios, o sea, quiero decir que si uno observa los hechos más que los argumentos, se entienden las cosas más sencillas. Pero nos hemos vuelto tan mentales que Claro. dicen por la tele que la gente se está muriendo a cantidades enormes y te lo crees, pero vas por la calle y ves a la gente toda sana y normal, un poco acojonada, eso sí, pero yo no he visto a la gente muriéndose por las calles. Yo lo que veo es que me ponen muchas cifras en una pantalla. Es como la estafa del PCR. Mira, ya que estamos, déjame decir esto, ¿vale? Del PCR, porque creo que es muy importante, ya que nos hemos volcado a este enfoque. A ver, hoy en día la pandemia se está justificando a través del test PCR, que es el test que se usa en todo el planeta, ¿vale? El test PCR, cuando te da positivo, según la televisión, te está diciendo poco más o menos que tienes el COVID. Bueno, esto es una mentira total y absoluta, no es cierto. El test PCR lo único que te dice es que tu organismo ha estado en contacto con una pequeña cantidad de algún virus. Y encima de alguno, ni siquiera tiene por qué ser el COVID, ni siquiera es específico. Para tú estar enferma de COVID tienes que tener como 3.000 unidades y el test te detecta 200. Lo que te quiero decir es que basta que tú te hayas puesto el verano pasado una vacuna de la gripe
para que el test COVID, el test que te aplican, el PCR, te dé positivo. Es decir, la realidad es que ese test no tiene absolutamente ninguna relación con estar enfermo, ninguna. O sea, puedes que te dé PCR positivo y vivir hasta los 90, perfecto. Que si tú tuvieras COVID, que es una enfermedad pulmonar de coagulación de los pulmones, ¿te daría positivo? Sí, pero eso es muy diferente. Entonces, para poder justificar que haya una pandemia mundial, se hinchan a hacer test falsos porque no te dan una realidad de una persona enferma. El test que te dice si tienes COVID o no se llama ELISA. Y eso no lo dicen en la tele, existe el test. Pero ¿por qué no te aplican el test ELISA? Porque el test ELISA le daría al 90% de la gente que está sana. Y Entonces, ese test, Sirio, ¿dónde se puede, dónde se está aplicando o quién lo está produciendo no, o cómo nos podemos informar? no lo están moviendo a la gente. Lo puedes buscar en internet porque existe. Yo lo sé por una amiga que está dentro de la jerarquía vírica en Valencia y tiene acceso a esa información. Pero de hecho le pusieron problemas por empezar a decir la verdad y a cuestionar las cosas. Y es viróloga. A mí me parece muy interesante, Sirio, lo que estás diciendo, me parece importante y también me parece interesante estos movimientos que están surgiendo de médicos por la verdad y científicos por la verdad en España, en Alemania, en Argentina, que ya se me ponen los pelos de punta solo de que los médicos tengan que ponerse ese título por la verdad. O sea, si nosotros normalmente confiamos en nuestro médico de cabecera o vas a parir a un hospital, confías ciegamente en la gente que te va a atender. O sea, quiero decir, si el médico de por sí de toda la vida ha sido un símbolo de ideal de autoridad y de sabiduría, a mí solamente que los médicos colegiados se tengan que poner ese título para que la gente crea lo que está diciendo y no los juzgue, se me ponen ya los pelos de punta. O sea, quiero decir que eso es ya una eh, señal de cosas, bueno, pues de cosas. Sí, de hecho, a los médicos, a los primeros médicos que cuestionaron la versión oficial, por ejemplo, el que salió en Formentera mismo, ¿no? Pues los expedientaron y los tiraron. Entonces, afortunadamente, en algún momento, los médicos con coraje, valentía y ética, que esto es algo muy importante, todas las o sea, los trabajos nos están enfrentando a una cuestión de valentía, Quirón en Aries, Quirón y Marte en Aries, o sea, vamos a ser valientes y de ética, porque desde la cobardía y desde la falta de ética nos encogemos de hombros y nos llevan a una dictadura fascista, entonces, cuidado. Además, Afortunadamente, ese claro, movimiento que está surgiendo a nivel internacional, que todo el mundo tiene acceso a él y ahora están las redes y todo eso se puede mirar, escuchar pacientemente, cuestionar, porque es que como hay tantos canales, igual te ves la claro, tele normal que te ves otra cosa y entonces tú te vas informando. Pero que quiero decir que ese movimiento no son solo médicos, también son abogados, son científicos, son correcto, epidemiólogos, son gente que sabe una barbaridad de cosas. Y entonces claro. a mí la verdad es que me parece muy interesante que estén generando opinión y que la gente diga, ostras, ¿no? Sí, 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 Wow, sí. que se está generando un movimiento ahí, bueno, pues que cada uno se coja lo que más le apetezca, pero que es muy, por eso lo que tú dices de los planetas y todo eso, y el significado de este momento, es que este momento es muy peculiar. Sí, 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 sin duda. Sí, cuando Saturno y Plutón entren en Acuario, eh, entraremos en unos años de crear nuevas estructuras para la sociedad, porque estas están caducadas. Entonces, claro, realmente ningún ciudadano tenemos fuerza, poder en ningún nivel para enfrentarnos a estas situaciones. Entonces, lo que nos tenemos que hacer el ánimo es de crear asociaciones y organismos nuevos. Igual que los médicos se están uniendo para, para, para explicar sus verdades médicas, a pesar de que cuestionen la narrativa oficial de lo que están contando,
pues eso tiene que suceder con abogados, con informáticos, con jueces. Es decir, todos nos tenemos que unir para poder representar al ciudadano, ya que las organizaciones potentes están representando intereses más elevados que escapan a los intereses del pueblo. Este pequeño y humilde programa Magazine está intentando unir a los artistas y la gente que ama la vida y el arte de vivir, gente pues de diferentes culturas, de diferentes países, estamos intentando conectarnos y a los artistas, porque los artistas ahora mismo no estamos representados en ningún sitio, de hecho no podemos actuar, estamos absolutamente noqueados. No tenemos teatros, ni salas, ni siquiera en la calle. Ahora mismo, bueno, y mi gremio específico, el de los cantantes, imagínate, si nosotros somos seres de aire y escupimos, estamos escupiendo directamente en la cara a la gente continuamente. Es bueno, quiero decir, bloquear el arte, bloquear a ver, el baile, el canto, el teatro, los espectáculos, todo eso obviamente sube el sistema inmunológico de la gente, la hace vibrar, la hace emocionarse, la hace sentir, es decir, le ayuda a salir del miedo mental. Entonces, lo primero que han hecho es bloquear todo eso, ¿no? Entonces, pero es absurdo, quiero decir, es que no es verdad que el virus se pueda contagiar por el aire, eso no es verdad. Si alguien está enfermo y la cantidad de gente enferma de verdad es poca, porque sobre todo porque si tú estás enfermo, estás o en tu casa o en un hospital, no estás paseando por la calle, ¿no? Exactamente, Estás muy mal. eso es lo que tenemos que decir, que con todos los respetos a quien haya estado enfermo o quien esté enfermo o incluso gente que haya fallecido, familiares, gente de todo esto que está pasando es en el fondo muy dramático, pero con todo el respeto, siempre cuando estás enfermo te quedas en tu casa. O sea, quiero decir, no estamos hablando del que va por la calle tan pancho, no estamos hablando del que se siente saludable y bien, sino que estamos hablando es como siempre, te da un constipado, te quedas en casa, pero no toda la población está constipada, es que estamos hablando de eso. Claro, si tú tienes gripe y te duele todo, o estás en tu casa tomando un medicamento o estás en un hospital. Entonces, Exactamente. cuando tú prohíbes un concierto que está el cantante arriba en el escenario y la gente bailando y escuchando, pues no, es una manipulación más. Pero claro, evidentemente lo que han contado la humanidad no es esto. Pero antes has dicho algo que me ha parecido muy importante, Sonica. Has comentado la importancia de invertir tiempo en ver qué está pasando realmente en otros países del mundo. Y eso es muy importante porque si no, nos da la sensación, tenemos la creencia de que todo el planeta está igual y no es cierto. España es uno de los países donde más se está aplicando estas medidas absolutamente desproporcionadas e injustas. Claro, no te lo van a decir en la televisión, pero la verdad es que Alemania pasa, Francia apenas lleva mascarilla, bueno, y muchos sitios. Entonces, claro que hay que ser muy responsable cuando uno tiene síntomas, si sabemos que hay una enfermedad que se expande, pues claro que sí, máxima responsabilidad, pero máxima responsabilidad es si tú te encuentras mal, o en tu casa con medicamentos o al hospital. No tiene más. La gente sana tiene que vivir, tiene que trabajar, tiene que viajar, tiene que hacer el amor, tiene que abrazarse, tiene que disfrutar. Y paralizar un país por una enfermedad que solo mata a gente estadísticamente de 80 años y cuando tiene varias enfermedades, pues no está justificado. De hecho, ¿cuáles son los ancianos que más han fallecido? Los ancianos que más han fallecido son los que estaban en las residencias. ¿Y esto cómo es posible? Las residencias aplicaban todo el protocolo de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Resulta que si tú eres un anciano y estás en tu casa, sin expertos, sin médicos, sin enfermeras, sin protocolos de la OMS, tú deberías estar mucho menos protegido que estando con todo ese personal médico llevando unas medidas. Pues no. Resulta que en las residencias han muerto muchísimo más que los ancianos que estaban en casa, incluso descuidados porque no les dejaban ser visitados por tu familia, que ya les vale. Es muy grave, ¿eh? Es muy grave. Es muy grave, o sea, ¿qué medidas han tomado que resulta que matan más que salvan?
Y Es muy luego hay grave. también estudios que demuestran que cuando los han vacunado, resulta que a los viejitos que han vacunado, luego han caído mucho más. Entonces, oye, estoy diciendo cosas muy graves, pero es que están haciendo cosas muy Todo graves. eso, Sirio, es interesante hablarlo porque es que está ahora tú lo puedes ver, lo puedes leer, lo puedes escuchar. Si te interesa informarte realmente y tienes una inquietud ya muy personal, está todo por ahí. Puedes hablar incluso con la gente, incluso con la gente. Yo lamentablemente tengo un conocido muy directo que no era ni tan mayor ni tan que justo padeció una cosa bronquial, neumonía tal y cual, y la palmó antes de que nos confinaran. Que en ese caso, pues, ¿no? Te preocupas, te asustas y fue algo muy... un compañero músico, pero luego yo hablo con todo el mundo, hablo con todo el mundo. Y a ti conoces a gente, cuéntame tal. Hay que hablar con la gente, hay que quitarse susto. Hay que hablar y Sí, hablar entre la gente, ¿cómo te va? ¿Dónde has estado? Hay que intercambiarse. Y sea lo que sea, que es algo que está muy, bueno, pues hay que informarse y prevenir, más vale prevenir que curar, y quien considere que claro, la naturaleza le hace bien, pues que se vaya a la naturaleza claro, y que se claro. cuide con sus hierbecitas y sus cositas y sus pastillitas. En Alemania está integrado en el sistema de seguridad la homeopatía, la acupuntura, la medicina china, el masaje tal y cual, el reiki, el no sé Dióxido qué. de cloro. Ujú. Exactamente, exactamente. Entonces Sí, tú te curas, tú te cuidas, que es tu propia responsabilidad. Tú y tus niños, y tú fue tu abuela, y ahí cada uno se cuidará como bien pueda. Yo creo que hay que utilizar el sentido común. claro, claro que sí. Quiero decir que una política del pánico no va a ayudar a que estemos ni felices ni fuertes biológicamente con el sistema Exactamente, inmunológico alto, exactamente. ¿no? Claro. Exactamente, Sirio. Pero a mí eso que me cuentas a nivel ya desde tu profesión y desde los astros me impone y me parece muy, muy interesante no dejar esa temática de lado, aunque no la conozcamos, saber que de toda la vida los grandes poderes han estado apoyándose siempre en gente experta en astrología. Y como tú Bien, decías antes, se pueden ver venir las cosas un poquito, ¿no? Yo cuando tú me claro. dijiste eso a principios de año me impactó, me dije, ostras, un año de posicionamiento. Y ojalá, cuando llega ese momento de un poco de movimiento sirio, cuando se va a mover, Bueno, es que ya para las... terminar, porque vamos a hacer otra charla, ¿eh? Vamos a seguir charlando, Claro, Sirio. claro. Eh, a ver, todavía estamos en el proceso de toma de conciencia de lo que está pasando en el mundo y todavía queda tensión que vivir. Vale. Pero esa tensión no se trata de tener miedo, no se trata, desde luego a la enfermedad ninguno, porque No, más que claro, nada es porque aquí vivimos lo que nos toque y cuando nos toque nos vamos. Quiere decir que claro. vivir con miedo no tiene ningún sentido, ninguno. ¿No? Nosotros Exacto. hemos venido aquí a vivir lo mejor que podamos y el miedo no es una opción, porque da igual lo que hagas con tu vida si vives con miedo, da igual que seas rico, que seas pobre, que no. El miedo lo estropea todo, entonces hay que vivir y cuando toques si estás enfermo, pues vas al médico, tomas lo que tengas, quiero decir, pues ya lo enfrentarás, pero de momento tienes que estar fuerte y confiar en ti y en la vida. Exacto. Y toda la tensión es astrológica de esa Marte en cuadratura a Plutón, ese Quirón en Aries y el Saturno-Plutón y tal, toda esa tensión hay que transmutarla en capacidad de luchar por lo justo y para luchar por lo justo hay que estar bien informado, hay que atreverse a mirar la sombra del mundo, pero también confiar en la luz que llevamos dentro y desde ahí, poco a poco, ir buscando el camino. El Urano en Tauro, Urano nos da la clave de por dónde viene la renovación. Urano es el planeta de las nuevas puertas, oye, de dónde desbloqueamos las cosas. Y está en Tauro, no es casualidad que esté en Tauro. Tauro es la agricultura, es el campo. Lo que Urano hace metiéndose en Tauro, que está en total 7 años y
no llega aún a la mitad de esos 7 años, pero ya lleva ahí unos añitos, pues lo que te está diciendo es que la solución pasa por reconectarse nuevamente por la naturaleza. Entonces, y no nos sirve de boquilla. El problema es que muchos decimos, sí, la naturaleza, pero en el fondo somos demasiado adictos a la ciudad. Entonces, habrá algunas personas que en los próximos años se reinventarán en la naturaleza y se irán a comunidades, comunidades, a vivir junto a los ríos, a volver a una vida más sencilla, a cultivar, a tener a los hijos, cuidarlo entre todos, más tribal. Y habrá quien elegirá vivir en las ciudades con una tecnología impresionante, porque no nos podemos ni imaginar la tecnología que va a llegar, de realidades virtuales, de androides, y esa gente va a vivir con unas ventajas que no van a tener los del campo, y los del campo van a tener una conexión con la naturaleza y con el espíritu que no van a tener los de las ciudades. Entonces, esa dualidad está ahí a la vuelta de la esquina. Entonces, cada humano tiene que plantearse seriamente si quiere enfrentar los retos del transhumanismo, de tener chips insertados y vivir siendo mitad humano, mitad robot y controlado por un Estado, o si dice, no, soy un ser primitivo, quiero mantener mi animal dentro y trabajarme espiritualmente en lugar de tecnológicamente. Entonces, habrá, bueno, pero eso está ahí. Madre mía, Sirio, qué conversación. Esto es brutal. Qué interesante hablar contigo. Madre mía. ¿Y tú ahora te vas a dar un paseo a la playa? ¿Cómo vives? Bueno, yo lo primero que hice cuando se movió todo esto es, pues bueno, acercarme más a los árboles y a la naturaleza, claro. Wow. Estoy ahora con proyecto de crear huerta, pero claro, me encuentro con la realidad, que una cosa es decir, ay, me encanta la naturaleza, y otra es aprender a cultivar para que funcione, volver a pasar tiempo con el sol, con la luz, con el agua, con los árboles, y no tanto con una energía urbanita. Entonces, yo creo que hay que saber encontrar ese equilibrio entre lo tecnológico y lo natural. Y la mayoría de seres humanos no estamos en un equilibrio, estamos en un desplazamiento de lo tecnológico descuidando lo natural. Por tanto, que estemos en estados psicóticos es normal, porque somos naturaleza y estamos negando la naturaleza. Y eso es lo que los gobiernos corruptos del mundo, o los que gobiernan a los gobiernos, o sea, esos que están muy arriba creando este juego, es lo que quieren, que vivamos absolutamente desconectados de la realidad, que es la naturaleza. Madre mía, Sirio. Oye, esto tiene que seguir, tenemos que seguir hablando. Necesito... Cuando quieras, Sí, claro. sí, 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 sí. Oye, tú Yo has... encantado. encantada. ¿Tienes una web? ¿Se te puede encontrar? Sí, ¿Vas a hacer formación? sí. Y vamos De hecho, a informar a nuestros oyentes de tus proyectos. venga, genial. Pues mira, estoy muy contento porque justo he ampliado mi web de astroformación.com, y es una formación, o sea, es una plataforma de formación de astrología muy completa, con 3 cursos, pero acabo de añadir una parte gratuita, sin necesidad de registrarse, donde pongo horóscopos gratuitos, a veces en texto, otras en vídeo, en audio, artículos que voy escribiendo. Ya sabes que tengo una vertiente de escritor y de comunicador que me gusta mucho, ¿no? Y tratar de hacer pensar o reflexionar, en fin, compartir Sí. puntos de vista. Y también, pues tengo todos los vínculos para mis obras, ¿no? Mis libros de astrología, de mis 2 oráculos astrológicos, el libro que he escrito analizando todo el 2020, porque consideré que era un año muy importante para que quien quiera pueda ver mes a mes, semana a semana, qué es lo que se está moviendo, y viendo también qué signo y qué ascendente eres. Entonces, es un libro muy bueno pues para ir orientado en lo que se está moviendo, ¿no? Y bueno, pues ahí tienes acceso a mis libros, a los artículos y a los horóscopos gratuitos. Y esta semana que viene espero ya ponerla en marcha, porque la tengo ahí, estoy ultimando algunos detallitos, pero
está ahí y con muchas ganas de poder compartir todo ese material y lo hago pues de corazón y ilusionado. ¡Qué Y maravilla! lógicamente ya quien quiera profundizar en aprender astrología, pues me encanta enseñarla, transmitirla y se aprende mucho. En un año de un curso de astrología avanzada o de astrología básica se aprende mucho, mucho y yo enseño todo lo que sé con mucho cariño y con mucha profundidad, no me guardo nada para mí. ¡Qué Yo considero bonito! que la astrología es para todos. Qué bonito, Sirio, eso es muy bonito. Pues nada, animo a todos los amigos y amigas que nos estén escuchando a echarle un vistazo y a profundizar, a estudiar, a conocerte. Y gracias por la conversación. Madre mía, Sirio. ¿Cómo No, está el panorama? gracias a ti por la confianza y la apertura y también la valentía, porque no todos los medios se atreven a hablar sinceramente de las cosas. Evidentemente, tú, yo o cualquiera tenemos un punto de vista y yo no digo que tenga la verdad absoluta y máximo No, 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 respeto no. a todas las versiones, por supuesto. Espero que nadie se ofenda por tener un punto de vista diferente al mío, porque yo todo el cariño máximo a todos los humanos del planeta entiendan cómo entiendan esta situación, pero mi obligación ética cuando me pongo a hablar es transmitir cómo lo vivo yo y desde dónde y desde todo lo que yo he investigado, ¿no? Y no pretendo convencer a nadie, pero sí dar mi punto de vista. Está muy bien, Sirio. Me parece muy importante y me parece que ahora y en estos días tan tecnológicos, cada uno se puede preguntar, cuestionar y puede informarse y somos transmisores, somos mediums de información. Ajo. Desde aquí, precioso, le mando un abrazo muy fuerte a todos los artistas, compañeros y compañeras, y a los amantes de la vida y a los amantes de los abrazos y de la vida real. Y a ti también. Ay, pues besitos igual para ti. Hablamos pronto, Sirio. Voy a poner mi cartel de gente supersónica. ¿Eh? Ole. Vamos con los planetas, que mañana hay luna llena, ¿no? Sí, luna llena en Acuario. Luna Hay llena. un trabajo muy bueno para estar un mes después de esta luna llena. Tenemos un mes para plantearnos hacia dónde queremos ir, dónde vamos a encontrar más sentido a nuestra vida, ¿no? Esta oposición Sol en Leo, Luna en Acuario, Sol en Leo, ¿qué nos da sentido a nosotros? ¿Qué nos hace felices? Somos ponernos a nosotros en el centro de nuestra vida y poner esa luna en Acuario a mirar hacia dónde queremos caminar realmente para sentirnos libres y realizados. ¡Wow! Toma ya. Vamos a por esa luna. Vamos, Sirio. Un beso muy fuerte. Un Un beso, chao. beso. Hasta pronto. Buen verano.